Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo habéis pedido, os voy a enseñar las formas más habituales que empleamos los criadores para engordar a las canarias para la cría. En el caso de que lo consideremos necesario y la canaria no cuente con unas reservas mínimas de grasas para poder afrontar con éxito la cría. Sin más, empezamos. Como muchos de vosotros sabéis, es importante que controlemos el nivel de grasas de nuestros ejemplares continuamente, y más aún en meses próximos a la cría. Tenemos que intentar siempre que las canarias tengan un buen estado de forma, sobre todo aquellas que vamos a destinar para la cría, intentando que no estén ni muy delgadas ni excesivamente gordas, sino en un punto intermedio que va a permitir al ejemplar afrontar la cría en buenas condiciones, tal y como os expliqué en el vídeo anterior de cómo preparar a las canarias para la cría, que si no lo habéis visto aún os dejo el enlace por aquí arriba, ya que es igual de perjudicial un ejemplar excesivamente delgado que un ejemplar demasiado gordo, que generalmente a la larga va a tener problemas en su organismo a consecuencia de ese exceso de grasa. Aclarado nuevamente este punto, que lo considero muy importante, os voy a ir explicando los diferentes métodos que podemos emplear para lograr que nuestras canarias adquieran suficientes reservas de grasa para la cría. Para que una canaria engorde es necesario que ingiera más grasa de las que quema diariamente. En el caso de que tengamos a los ejemplares en una voladera, nos va a resultar algo más difícil engordarlas a todas por igual y que tengan las mismas reservas de grasa, dado que no todas comen la misma cantidad de semillas ni las mismas semillas, a pesar de proporcionarles la misma mixtura, puesto que hay algunas hembras más dominantes, que son las que suelen comer antes todas las semillas más apetecibles de la mixtura, que generalmente suelen ser las semillas más grasas, por lo que recomiendo separarlas en jaulas individuales y no tan espaciosas para que todas coman las mismas semillas, tengan la misma alimentación y logremos de esa manera aumentar la cantidad de grasa de su alimentación y reducir la cantidad de grasa que quema diariamente con su ejercicio. La alimentación durante todo el año es fundamental en nuestros canarios para que mantengan un buen nivel de salud, un buen nivel de defensa en su organismo y así evitar, reducir o estar preparados para afrontar posibles enfermedades. Ya sabéis el dicho de que una buena alimentación es la mejor medicina, por lo que siempre tenemos que cuidar su alimentación y ofrecerle gran cantidad de semillas equilibradas, aportarle frutas y verduras de 2 a 3 veces por semana, etc. Y en el caso de que queramos engordarlas, pues simplemente tendremos que aportarle con moderación algunas semillas grasas como por ejemplo la perilla, el cañamón, el negrillo, las pipas peladas, etc. Pero siempre, como digo, administrársela con moderación. El pan es quizás el método más extendido entre los criadores y a la vez uno de los métodos más naturales y económicos de engordar a las canarias de cara a la cría. Este complemento es ideal en la alimentación de nuestros ejemplares, como ya vimos en un vídeo en el que lo analizábamos en el canal, que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí arriba. El pan les aporta vitaminas, minerales y a su vez grasas, con lo que conseguiremos que las canarias adquieran suficientes reservas que le ayudarán a la incubación de los huevos y en definitiva a afrontar la cría de la mejor manera posible. Si optamos por colocarle un trocito de pan, siempre intentad ponérselo en un lugar alto de la jaula, para evitar que lo puedan ensuciar y contaminar con las heces. También podemos engordar a nuestras canarias y prepararlas para la reproducción con la pasta de cría. En el caso de que empleéis este método, os recomiendo que utilicéis aquella pasta que vayáis a utilizar durante la cría, para que los ejemplares se vayan adaptando y acostumbrando a ella y de esa manera evitemos que la rechacen durante la cría. Tanto el coco como la almendra aportan muchísimas propiedades y beneficios a nuestros pájaros, que si queréis más información os dejo en la descripción del vídeo los enlaces al vídeo del coco y al vídeo de la almendra, que ya analizamos en el canal. Como digo, aparte de aportarle gran cantidad de vitaminas, también contiene grasas beneficiosas que ayudarán a que nuestras canarias adquieran ese nivel de reserva mínimo de grasa que deseamos. Y tanto el coco como la almendra se lo podemos aportar directamente o bien junto a la pasta de cría, que la hará incluso más rica y apetecible. También podemos engordar a nuestras canarias si añadimos de manera esporádica en estos pequeños semilleros algo de pienso de gallina ponedora.
Este pienso también va a ser muy nutritivo, puesto que básicamente está compuesto por una mezcla de cereales molidos que les va a ayudar a aumentar su grasa corporal. También podemos aportarles estas barritas de miel para aves que normalmente podéis encontrar en supermercados, tiendas de animales o la podéis preparar vosotros mismos como suelo hacer yo. Son unas barritas muy calóricas que les encantan y devoran, por lo que siempre tenemos que ponérselas con moderación y básicamente están constituidas por miel, semillas, harina o pasta de cría, que si queréis saber cómo prepararlas vosotros mismos, por aquí os dejo el vídeo. Por último, también podemos optar por adquirir en el mercado las típicas bolas de grasas para aves, o bien se la podemos poner directamente colgada en un extremo de la jaula, o si lo preferimos las podemos romper y colocar en un comedero. De esta manera desperdiciarán menos, ya que cuando la pican para comérsela suelen ir deshaciéndola y cayendo algunos trozos en las bandejas de la jaula. Por último, para finalizar el vídeo, es muy importante que si optáis por engordar a las canarias, lo hagáis de manera progresiva, para no causar un impacto negativo en el metabolismo del ejemplar. Es decir, tenéis que ir aportándole esta serie de alimentos de manera esporádica y con moderación para que vayan cogiendo las suficientes reservas de grasa de cara a la cría. Nunca lo hagáis a la ligera, es decir, no pretendáis engordar a las canarias rápidamente porque va a ser perjudicial para su salud. Sin más me despido, espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante. Si os ha gustado ya sabéis, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores y como siempre les espero en el próximo vídeo.